Buenos días. Las intenciones de esta Eucaristía es en acción de gracias de la familia Chazarocoy. Otras intenciones en reparación por las ofensas cometidas al corazón eucarístico de Jesús, la Guardia de Honor al Corazón de Jesús, las mujeres embarazadas, por la familia Cuevas Ortiz, Andrade Montero, Montero Morales, García Cedas, por la familia Palacios, por José Manuel Jiménez Montero, José, Sofía, Miriam, Osvaldo, Mariana, Rosa Elba, por Roberto Cortés, Noemí, Ramira Soto, por la salud de Gretel y Viridiana, Marivía Ayala Bravo, Jesús Alberto, Susana, Lázaro Morteo Álvarez, Marta Castillo, Erika Muñoz, Mario Calderón, Antonia Edith, Gilberto José, Ángela, Trinidad Meléndez Hernández, presbítero Nicéforo Arzola, presbítero Juan Francisco Díaz Díaz. Por Peque de Montero, Lucía Villalbazo, Minerva Hernández, Liliana López González, Cristian Tetelpa, Enrique, Gilberto Ferreira, María Inés Fiscal, Ana María Cruz, Hilda Sildi, Graciela López González, Israel, Juan Carlos López Sánchez, Rafael y Gabriela Bravo, Lourdes Castillo, Marta Rodríguez, Rebeca Aguayo, Gabriel Villaseñor, Lázaro Morteo Álvarez. Por el eterno descanso de Elisea Domínguez García, hermana Paula García, Isidora Soto, Esperanza Ochoa Zamorano, Guadalupe López Castillo, Silvia Luz Hernández Chávez, Hermilio Martínez García, Felipa Yesca Tames, Francisco Soto Méndez, Ismael Castillo, Mercedes Rocha, Luz María Durán, Alberto León López, Karen Regina Flores, Josefina del Socorro Cámara Chuy, Jorge Alonso Cano Chávez, Emilio del Pilar Hernández, Jesús Cano Moreno, Francisco Morales Olivo, René González, Ángel y Ramiro Hernández, Graciela Cruz Rodríguez, Evaristo de la Rosa, Víctor Gómez, Leonor Corte, Pedro Javier Montero Utrera, presbítero Simón de Jesús Marcial, presbítero Vicente Condado, Grofor Armas Peña, Leticia Muñoz, Luis Aguilar Padilla, Inocencia Castro, Gaspar, Jorge Ernesto Mora Reyes, Eugenio Márquez Ceguera, Jorge Ernesto Mora Reyes, Fernando Maza Pérez, Marta Isela Vargas, Carlos Alberto Reina Maza, y por las almas del purgatorio. Reunidos ante el altar, somos pueblo que Dios ha elegido. Venimos a celebrar el misterio de su Hijo inmolado. Hoy queremos cantar que sabemos amar, porque vives entre nosotros. Hoy queremos cantar que sabemos amar, Cristo vives entre nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos disponemos para celebrar esta Eucaristía, agradeciendo a Dios el don tan maravilloso de su amor, por el que Él siempre sale a nuestro encuentro. Agradezcámosle y también pidamos perdón por nuestros pecados. Y confiando en su misericordia decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra,
obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. El día de hoy quiero también ofrecer la Eucaristía por un año más de vida del Padre René, es compañero mío, hoy está cumpliendo un año más de vida. Pidamos también por él, por su ministerio, por su familia, por todas las personas a las que el Señor lo envía a anunciar su palabra, así como hoy envía a sus apóstoles. Pidamos por el Padre René. Oremos. Señor Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José como esposo de la Santísima Madre de tu Hijo, concédenos que merezcamos tener como intercesor en el cielo a quien veneramos como protector en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Del libro del profeta Oseas. Israel era una viña frondosa que daba abundante fruto, pero cuanto más se multiplicaban sus frutos, más se multiplicaban sus altares paganos. Cuanto más rico era el país, más ricos fueron sus monumentos a los ídolos. Su corazón está dividido y van a pagar sus culpas. El Señor derribará sus altares y demolerá sus monumentos. Pero ellos dicen: no tenemos rey. Pero si no temen al Señor, ¿qué podrá hacer por ellos el rey? Samaria y su becerro desaparecerán como espuma sobre el agua. Todos los santuarios de los ídolos serán destruidos, y sobre sus altares crecerán espinas y cardos, porque la idolatría ha sido el pecado de Israel. Entonces gritarán a los montes: cúbrannos, y a las colinas: sepúltennos. Siembren justicia y cosecharán misericordia. Preparen sus tierras para la siembra, pues ya es tiempo de buscar al Señor, para que venga y llueva la salvación sobre ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recurramos al Señor y a su poder. Recurramos
dice el Señor, conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el cananeo y Judas Iscariote, que él fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una de las actitudes que a veces son más como, resultan a veces ser como más peyorativas en una relación, es la cuestión de los celos. A veces como que tenemos un punto de vista muy negativo de esta emoción, porque normalmente la asociamos con una cuestión de inseguridad, con una cuestión ahí de defecto de carácter, etcétera, etcétera. Sin embargo, también podemos darnos cuenta que es una cuestión que demuestra el amor que tiene una persona por otra. Digo, tal vez no, en algunos casos sí se vuelve un tanto posesivo, un tanto enfermizo, pero también demuestra esa actitud, ¿no?, de cariño, de amor por alguna persona. Y si algo podemos decir de la cuestión de los celos, es que sí son sinceros, o sea, sí hay sinceridad en esa forma de querer. Lo importante es que nos demos cuenta de cómo trabajar esa parte y cómo saber ser sincero con uno mismo. Digo, pues a veces en nuestro caso se puede dar así. Pero no quiero dar una charla sobre relaciones matrimoniales o de pareja en este caso, o de cómo vencer los celos, ¿verdad? Menciono esto porque Dios en el Antiguo Testamento y en algunas partes del Nuevo, ¿verdad?, así se revela como un Dios celoso. Y una de las cosas, aquí esta circunstancia de Dios es porque está conectada con el misterio de su amor y con el misterio de esta relación esponsal que se nos va revelando también en el Antiguo Testamento y concretamente en el lenguaje de Oseas. Los celos del Señor no son motivados por una especie de amor enfermizo, sino por un dolor grande causado por la persona a la que Él ama. Y esto ya en un lenguaje propiamente más religioso, son causados por un pecado
que infringe dolor en su corazón. Los celos de Dios es causado precisamente por ese dolor que hay en su corazón, de ver que su pueblo amado, su esposa amada, le es infiel y lo traiciona. Es así que entonces estamos hablando del pecado de la idolatría. Si hay un pecado que le duele a Dios, si hay un pecado que Dios aborrece, si podemos utilizar esta palabra, es el pecado de la idolatría. ¿Qué significa idolatría? Significa hacer otros dioses, darle la categoría de Dios a otro objeto, a otra cuestión, a otra circunstancia que es mucho menor que Dios. Creamos dioses falsos. Y esta realidad tal vez podría parecer un tanto lejana a nosotros, y decir, bueno, yo nunca he hecho, por ejemplo, un becerro de oro, nunca me he puesto a adorarlo, nunca he hecho una estatua de no sé, de cualquier otro dios extranjero, de Saturno, de Venus, no sé, ¿no? Yo nunca he hecho una estatua de esa y me he puesto a adorarla, no. Pero en la práctica, verdaderamente construimos estos ídolos. Nos podemos ir a lo mejor a un caso extremo y quizás más literal, por ejemplo, los que son adoradores de la muerte. Es una idolatría y grave, ¿no? Tal cual una estatua ahí de una entidad diferente a Dios, que no es Dios. O por ejemplo, estas supersticiones que incluso se vuelven fetiches, por ejemplo, el budita ahí dorado que tenemos en la casa, la ramita de sábila, no sé, el borreguito, digo cosas que he visto, ¿no? Borreguito, o el sapo con monedas, o el San Judas Tadeo. A veces compramos al San Judas Tadeo y no nos fijamos que en la parte de abajo del San Judas tiene monedas. No es la imagen original de San Judas Tadeo. O sea, son especies de idolatría que vamos nosotros consumiendo y que vamos nosotros comprando. Esta es una cuestión así un poco literal. Pero también en la vida práctica hacemos dioses de cosas que no son Dios. Por ejemplo, me ponía a pensar ayer platicaba con el padre Oscar y me decía él algo de la pandemia. Le digo, fíjate cómo esta circunstancia de la pandemia también, si abrimos el corazón, nos hace darnos cuenta de que teníamos endiosada muchas cosas que no son Dios. Por ejemplo, los medios de comunicación tan poderosos, tan amplios, tan extensos, tan diversos. Por ejemplo, si podemos encontrar redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me quedo corto, yo nada más tengo cuenta de Facebook y WhatsApp, pero hay infinidad de redes sociales que en su momento estábamos en alguna reunión o estábamos en alguna plática familiar y todos acá con el celular, ¿no? Nos hizo meternos tanto en la virtualidad que realmente esta circunstancia de comunicación nos sorprendía, ¿no? ¿Cómo es posible que me puedo comunicar con personas que están del otro lado del mundo, ¿no? Y no nos comunicamos con quien estábamos cerca. Bueno, ahora muchos de nosotros nos morimos por un abrazo, por una plática, por un café, ¿no? Habíamos endiosado las redes sociales, pues ahorita úsalas y platica realmente con alguien. No, ya no queremos, ya queremos salir, ya queremos el café, ya queremos ok, te das cuenta cómo las redes sociales no son Dios, pero las habíamos endiosado. Eso como para reflexión, ¿no? Nadie se atañe a esto, ¿no? Es como para meditar de las cosas que endiosamos. Otras cosas que endiosamos, por ejemplo, la ciencia y la técnica. ¿Se cree Dios? La ciencia y la técnica se cree Dios. Tanto que
muchos científicos, mucha gente de ciencia, lamentablemente se declara ateo. Hacemos de los avances tecnológicos, de los avances científicos, médicos, etcétera, hacemos dioses. Y vemos cómo hoy la ciencia y la técnica, ante un virus, ante una circunstancia, queda tan empequeñecida, tan impotente, y te puedes dar cuenta, esto no es Dios. Otra cosa que hemos hecho Dios, bueno, vemos las grandes estructuras socioeconómicas, políticas, se cree en Dios también, gobernando, inyectando ideologías, propagandas, políticas que van oprimiendo al pueblo, etcétera, como si fueran dioses. Y vemos cómo esta misma circunstancia ha hecho que esas estructuras que se vanagloriaban, que se creían dioses, quedan totalmente vulnerables ante una circunstancia como la que estamos viviendo. Entonces, el hombre se hace dioses falsos. Ponemos nuestra confianza en cosas que no son Dios. Todos los avances de la técnica, todas las estructuras sociopolíticas que van procurando el beneficio del hombre son buenas, sí. Las redes sociales son buenas, por citar los ejemplos que ya dije, sin embargo no son Dios. Y vemos que la forma en la que Dios se nos ha manifestado y en el lenguaje que Dios se nos manifiesta a través del profeta Oseas, pues ese es el lenguaje de amor, de redescubrirlo. Nos damos cuenta cómo los becerros desaparecen, cómo los edificios se desmoronan, utilizando el lenguaje que hoy dice Oseas. Nos damos cuenta cómo la vanidad del hombre, cómo su orgullo se viene abajo siempre, cómo los reyes caen y mueren, cómo las circunstancias que vamos inventando, que vamos haciendo para el desarrollo al final del día, quedan impotentes porque no son Dios. Entonces, una invitación a redescubrir ese Dios que nos ama, que es celoso, pero no porque tenga una incapacidad afectiva, es celoso porque le duele lo que a ti y a mí nos lastima. Es celoso porque le duele vernos desmoronarnos, vernos caer, vernos hundirnos en nuestra soberbia. Es celoso porque le duele que no lo amemos como Él nos ama y que ni siquiera lo intentemos. Tanto es el amor que Dios tiene por nosotros que manda a su Hijo al mundo para reconquistarlo, para volver a darle un sentido al encuentro con Él, para ejercer su acción salvadora, liberadora, sanadora a través de su Hijo. Y hoy de manera especial, esta acción que Dios ejerce a través de su Hijo es una acción que también quiere ejercer a través de aquellas personas a las que Él llama y envía. Entonces aparece esta lista de personajes específicos con nombre y algunos hasta con apodo, porque Jesús les ponía apodo, ¿no? Así para indicarles una misión concreta. Y entonces estos personajes están llamados a hacer lo mismo que Jesús hace, dice, expulsar demonios, espíritus impuros, curar toda clase de enfermedad y dolencia. Hasta este punto del Evangelio, todo esto Jesús lo venía haciendo, pero ahora también lo encomienda su poder, encomienda su acción salvadora a estas personas que Él elige y que Él envía. Es la acción del discípulo que manifiesta la acción de Dios. Es la misión que tenemos tú y yo de expulsar
los espíritus inmundos, expulsar el mal, de exorcizar, que significa renunciar. A veces decimos esta palabra exorcizar, ¿no? Y se nos viene a la mente la película del exorcista, ¿no? Y la niña dándole vueltas la cabeza, vomitando verde y sacando clavos. Y no, la vida cotidiana vivimos muchos exorcismos. No recuerdo si era, yo lo escuché que según lo decía el padre Casto, no recuerdo, no sé la verdad si ese sea cierto, el padre Cecilio lo conoció más, pero a lo mejor él no me va a dejar mentir. Creo que decía que el mejor exorcismo es la confesión. ¿Por qué? Porque ahí voluntariamente yo renuncio al mal, al espíritu inmundo. En la vida diaria hacemos exorcismos. La misma palabra, el prefijo ex, implica algo que ya fue, que ya no es ahora, una renuncia. Decimos un exfutbolista, ¿qué quiere decir? Que ya no es futbolista. Decimos un ex empleado, quiere decir que ya no es un empleado. Decimos un exorcismo, es ya no te pertenezco mal. Renuncio al mal, renuncio a mis vicios, renuncio a mi pecado recurrente. Es la misión que el Señor, en un primer punto, envía a sus discípulos a exorcizar, a expulsar espíritus inmundos, que va de estas pequeñas renuncias hasta cuestiones ya más fuertes, más profundas, la misma idolatría. Y luego, curar toda enfermedad y dolencia. ¿Cuántos de nosotros, en lugar de ser salud, a veces somos enfermedad para la otra persona? Y está muy común esta palabra, ¿no? Del tóxico, ¿no? No sé si la han visto ahí en las redes. No somos salud a veces somos enfermedad para las otras personas. Pues tratar de ser salud, tratar de cuidar. La salud implica cuidados. Pues tratar de cuidar. La salud implica una correcta alimentación, implica un fortalecimiento. Bueno, todo esto aplicado literal a la cuestión física, así ser salud para la otra persona, pero también a la cuestión del alma, porque el ser humano no es un saco de huesos o de músculos o de órganos, no, es un espíritu encarnado. Entonces, cuidar la salud y ser salud para las otras personas. Las dolencias, cuántas heridas vamos cargando y no dejamos que las curen. Ok, esta misión, ¿a quién se la encomienda Dios? A gente concreta. Hoy, en lugar de decir Pedro, a lo mejor di Sergio, di Juan, di Carlos, di Toño, no sé, María, Juana, ponle tu nombre. Esta misión se te encomienda a ti y se me encomienda a mí. Ahora bien, ¿para quién es esta misión? Me llama la atención como hoy la palabra dice, pues no vayas a buscar a tierra de paganos, no. Se trata de buscar primero a los hijos de la casa de Israel. No es una cuestión de exclusión, no se sientan ofendidos. Es una cuestión de darnos cuenta que nuestra misión está frente a nosotros. Yo les puedo decir una cosa, a los papás que nos escuchan y que nos ven a través de este medio: papás, nos están robando a nuestros hijos. Tú no puedes permitir, digo, no porque te vayas a parar con una pancarta o hacer ahí un paro en la escuela, pero no puedes permitir que eduquen hacia tu hijo. Date cuenta, esa ovejita que Dios te ha encomendado, mira lo que ve, revisa sus contenidos. La sociedad nos está robando a nuestros hijos. No hay programa de televisión, bueno, a lo mejor aquí estoy generalizando mucho, pero
no hay programa de televisión. A mí me gusta ver luego algunas series de estas que están de moda ahorita y analizarlas un poquito, pero no hay ninguna, por decir todas, que no esté secularizada y que no esté inyectando una especie de rechazo a Dios, que no esté inyectándole ideologías a tu hijo. Las ovejas de tu casa se las están llevando y son a las que el Señor hoy te envía. Concretamente me refiero a los papás, digo, esta misión es para todos, pero papás, pongan atención a esa circunstancia. Y no es casualidad que el día de hoy las oraciones estén dirigidas a San José, un papá que nos enseña cómo ser padre. Esa misión de erradicar la idolatría, de expulsar el mal y de sanar enfermedades y dolencias, el Señor te la encomienda a ti, a las personas que tienes de frente, a los hijos de tu casa. No permitas que te roben a tus hijos. Enséñales lo que es el camino. Enséñale que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que es fiel, más fiel que tú y más fiel que yo. Es un Dios cariñoso, tierno. No te metas en las ideas del Dios que castiga, del Dios que es malo. No, es un Dios tierno, cariñoso, más fiel que tú y más fiel que yo, más fiel que cualquier persona. Un Dios que no defrauda, que no se queda impotente. Es un Dios que es amigo, que nos envía, que nos libera, que nos sana, etcétera, etcétera. Entonces tenemos esta misión que el Señor nos encomienda. Pidámosle que nos dé la fortaleza necesaria para llevarla a cabo. Nosotros debemos de dejarnos acompañar y seguir estas instrucciones. Saber que Él es nuestro único aval, nuestra única fuerza para poder llevar a cabo esta misión. Saber que sin Él no podemos hacerla. Pidámosle su Santo Espíritu para ser testigos de su anuncio, ser siempre fieles y erradicar el mal de nuestra vida y sanar corazones, sanar todo tipo de enfermedad y dolencia. Que así sea. Que así sea. Quiero estar, Señor, en tu presencia. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa y llevarte hoy mis manos llenas y entregarte hoy todo mi amor. Tómalo, acéptalo, Señor, es mi cosecha. Tómalo, transfórmalo, Señor, en pura ofrenda. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
prepararnos a ofrecerte, Padre Santo, este sacrificio de alabanza, te suplicamos que para cumplir la misión que nos has confiado, nos ayude la intercesión de San José, a quien concediste cuidar en la tierra, haciendo las veces de Padre a tu unigénito, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas y quisiste que de su plenitud participaran todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas, y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Cielos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Joaquín y Santa Ana, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, intercambien un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no Yo soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Sois la semilla que ha de crecer, sois la estrella que ha de brillar. Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar. Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a guiar. Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección. Id llevando mi presencia, con vosotros estoy. Comunión espiritual. Creo, oh Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Jesús mío, jamás permitas que me separe de ti. En los cielos y en la tierra sea por siempre muy amado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Jesús, manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Oremos. Renovados con este sacramento que da vida, te rogamos, Señor, que nos concedas vivir para ti en justicia y santidad, a ejemplo y por intercesión de San José, el varón justo y obediente que contribuyó con sus servicios a la realización de tus grandes misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bueno, yo creo que en este día en que las oraciones nos recuerdan a San José, pues es bueno encomendarnos a él y sobre todo ver ese ejemplo de padre, ¿no? Que yo siempre lo asocio así. Jesús anuncia que Dios es un padre y esto es una novedad, pero me atrevo a lo mejor a interpretarlo así. ¿Por qué razón Jesús anuncia un padre que es amoroso, que es tierno, que nunca abandona, que siempre está ahí, que defiende, etcétera? Seguramente porque el San José así fue también. Una de las cosas contradictorias que a veces nuestros jóvenes reciben es que en el querigma a los jóvenes les decimos: oye, Dios te ama, oye, Dios está contigo, Dios es fiel. Ah, sí, pero mi papá o mi mamá me abandonaron o me rechazaron o pasa esto, ¿no? La imagen, y eso suena muy freudiano tal vez, pero digo, sí nos ayudará a entender esto. La imagen de Dios muchas veces está relacionada con la imagen de mamá y papá. Si yo le digo a un joven: Dios te ama como un padre, pero papá se fue,
sí, te ama como otro papá, no como el tuyo, ¿no? Digo, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces tenemos esa misión de San José. Tenemos algunos avisos. Primero, los escapularios de la Virgen del Carmen. Recordar, el 16 de julio celebramos la Virgen del Carmen. Realiza tu pedido por WhatsApp al 2292 65 54 88. Otra vez, 2292 65 54 88. De 10 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Serán bendecidos el 16 de julio, entonces programa tu cita para recoger tu pedido en la librería, entonces ya lo vas a recibir bendito. A beneficio de Casa Santana tenemos la tómbola entre amigos, es el 12 de julio a las 4 de la tarde, el boleto cuesta 100 pesos, todos tienen premio. Y la inscripción vía WhatsApp igual, el 2292 65 54 88, de 1 a.m. a 1 p.m. Entonces ahí tenemos estos avisos de parte de Santana. El padre salió corriendo porque tenía una cita ahorita médica y creo que ya me tardé más de la cuenta. Pedimos la intercesión a nuestra Madre Santísima y decimos: bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Glorifiquen a Dios con sus vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan una excelente mañana, un excelente día. Gracias. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes, ya que me proteges.